El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, estimada audiencia. Encantada de poderme conectar con ustedes de vuelta, como todos los jueves. Y hoy, un jueves muy, muy importante, un jueves víspera de muchos acontecimientos y de muchas cosas, no solo en la ciudad, sino en el mundo entero, ¿no? Pero antes de entrar en materia y antes de alguna manera de conversar acerca de tantas cosas que tenemos pendientes, no quiero dejar de darle las gracias y los créditos a quienes hacen posible que nosotros lleguemos todos los jueves a sus casas, a su oficina, felizmente acompañarlos en este momento, a sus casas. Y en la dirección general de la estación, nuestro querido Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en la producción, Carlitos Lara, y en los controles, César Arteaga. Les recordamos además que nos pueden ubicar por el portal web rcr.tv y por nuestras redes sociales, en YouTube y Periscope, RCR750 y el Twitter, @RCR750. Como siempre, pues muy gustosa de poderlos acompañar en esta hora, donde hay una pausa para continuar la tarde y continuar el día, ¿no? Hoy tenemos un tema muy particular y muy especial, y además yo estoy muy contenta porque al final hemos logrado traer a una queridísima amiga que nos va a hablar de varias cosas muy importantes y concretamente de un evento muy, muy, muy vital que está por ocurrir, pero que además tiene muchas cosas que contarnos a todos y a todas en relación a cómo es este tema que les proponía hoy, las mujeres, nosotras las mujeres, y la reconstrucción de la ciudadanía. ¿Cuál es ese encaje y cuál es esa clave tan importante para nosotras y para todos, insisto, todos y todas, ¿no? Hombres y mujeres, en la ciudadanía en general, pero entender cuál es nuestro papel y entender sobre todo cómo es toda esta situación tan difícil en la que estamos viviendo, nos toca particularmente a nosotras de maneras muy diversas, muy duras, y por supuesto a los niños, a las niñas, a los adolescentes, ¿no? Y para conversar sobre este asunto, que tiene muchos matices, invitamos hoy a mi querida Luisa Kislinger. Luisa es internacionalista, egresada de la Universidad Central de Venezuela, magíster en comunicación social también de la Universidad Central, activista de derechos de las mujeres, consultora, articulista y una mujer muy, muy, pero muy movida, con mucha presencia en todo lo que tiene que ver con este tema de reconocernos a nosotras las mujeres. Bienvenida, Luisa, encantada de que estés aquí conmigo esta tarde. Gracias, Marisol. Por fin pudimos. Por fin lo logramos, exactamente. Eso se lo debíamos a la audiencia, aunque la audiencia no lo sabía. A ver, Luisa, querida, yo quiero empezar mencionándole a la audiencia que tú estás detrás de todo lo que es la organización de un evento, y quisiera empezar por allí. Un evento que me parece central, que se llama la Concertación Feminista, y quienes nos están escuchando deben estarse haciendo toda una cantidad de preguntas en relación a eso. Pero, ¿por qué una concertación feminista en estos tiempos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que de alguna manera necesitamos la ciudadanía, los hombres, las mujeres? Pero concretamente, ¿qué es lo que necesitamos revisar frente a ese proceso, frente a ese movimiento? Cuéntanos.
Bueno, de nuevo, gracias. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad, no solamente para hablar en general del tema de derechos de las mujeres, sino en particular para hablar sobre la concertación feminista. Yo creo que tener este evento en un momento como el que atraviesa Venezuela es muy importante. Es muy importante porque independientemente de lo que pueda ocurrir, sea que nos estamos aproximando a una transición política, realmente no está muy claro el panorama de qué es exactamente lo que va a pasar, pero lo que sí está claro es que pareciera haber acuerdo entre todos los sectores del país y particularmente dentro de la sociedad civil y la sociedad democrática, de que tiene que venir un cambio, de que el país no puede ser lo mismo que han sido los últimos 20 años, pero tampoco puede ser ni siquiera lo mismo que fue antes de esos 20 años. Exactamente. Necesitamos movernos hacia una nueva realidad, hacia una nueva dinámica de relaciones entre quienes formamos parte de la ciudadanía en Venezuela, y para eso es necesario que se reconozcan todos los derechos de todas las personas plenamente. Y ahí es donde entra el tema de mujeres. Sin las mujeres, que somos la mitad de la población, bueno, no puede haber democracia, no puede haber ciudadanía. Y este es un tema importante que ha sido comprendido en todo el universo, en todo el mundo. Es un tema que forma parte de las agendas globales de desarrollo. Es un tema que forma parte de la Agenda 2030, que forma parte además de las agendas de los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la CAF, etcétera. Pero además que Naciones Unidas ha venido impulsando sobre la base de un movimiento muy fuerte que desde por lo menos los años 50, 60, ha venido empujando por estos cambios estructurales de cómo las mujeres ejercemos nuestra ciudadanía, cómo se nos reconoce como ciudadanas plenas, titulares de derechos, y que esos derechos los podamos ejercer. Entonces, la concertación feminista va a ser un espacio de encuentro donde las feministas y las no feministas también, y también hombres pueden venir, y jóvenes, estudiantes, activistas. Todo aquel que esté interesado en revisar lo que significa ser ciudadano y ciudadana de derecho, ¿no? Exactamente. Entonces ahí va a ser una oportunidad de 3 días donde nos vamos a ver quiénes somos, qué estamos haciendo y cómo le queremos dar respuesta a los retos que la Venezuela de hoy nos está presentando. Una de las cosas más interesantes de la concertación feminista es que tiene una convocatoria amplia. Esto no es para gente de un bando o de otro, o de una bandera o de otra. Se trata de vernos y reconocernos independientemente de que vengamos de un sector o de otro, bien sea del sector empresarial o del sector académico, o puede ser que tengamos una afinidad hacia una tendencia política particular o hacia otra. Lo interesante aquí es que nos encontremos todas, porque eso es algo que también Venezuela necesita. Así es. Y necesita a todas las feministas, las de un lado, las del otro, las feministas que promueven... Las más radicales, las menos radicales. Y las que promueven unas ideas dentro del mundo empresarial, o las que hablan del tema ecologista, o las que hablan de, bueno, otros temas, del tema de salud sexual y reproductiva, o del arte, el tema educativo. Entonces, es un espacio de encuentro para vernos, para interactuar, para tener... para tomarnos una fotografía de dónde estamos, quiénes somos, qué estamos haciendo, y además pensar colectivamente cómo queremos replantearnos a Venezuela de aquí en adelante. Eso es muy importante lo que mencionas, Luisa, porque creo que al final yo coincido contigo, ¿no? Con que estamos en un momento donde evidentemente esto como país, como sociedad, como ciudadanos, no es posible sostenerlo de esta manera. Y requiere, por supuesto, una transformación absoluta. Y como tú bien dices, no podríamos ser ni siquiera como fuimos antes.
antes, ¿no? Pero entonces qué interesante ha de ser poder reconocer que en estos 20 años el efecto de toda esta situación que estamos viviendo y que seguimos, por supuesto, y mirando y sufriendo, tiene un impacto importante en las mujeres. Y hay una cosa que me va a interesar mucho que conversemos, Luisa, porque en esta experiencia tuya y en esta, en toda esta trayectoria que tienes, el feminismo sigue teniendo un sesgo por el cual se le pretende quitar valor, ¿sí? Y yo creo que eso es muy importante. Yo siempre insisto que hay que aclarárselo a la gente 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 80 veces si es necesario, porque nos hace mucho daño. Entonces yo creo, y le hace mucho daño además al trabajo en conjunto que tenemos que hacer. Entonces me parece importante que quizás también sigamos por allí. ¿Qué podríamos decirle nosotros a la gente que nos está escuchando en este momento acerca de ese punto? Se sigue pensando con frecuencia, las feministas, como que si las feministas no queremos a los hombres no hacen falta. No, eso no tiene nada que ver. Pero desde tu experticia, desde tu trayectoria, y sobre todo porque estás trabajando en el área comunicacional, sería interesante que nos pudieras comentar algo al respecto. Bueno, el feminismo es un movimiento político y social a favor de la igualdad, muy contrario a lo que la gente se imagina, que bueno, que es que las feministas queremos matar a los hombres, los odiamos, no queremos crear una sociedad donde las mujeres tengan la supremacía. Todo eso son mitos falsos que además, bueno, es que, a ver, hay sectores que desde luego se sienten amenazados por estas propuestas de las feministas, porque en el fondo lo que estamos proponiendo es un cambio del status quo. Exactamente. Que no es un cambio del status quo para desmejorar a nadie. Eso es lo que algunos sectores no terminan de entender y por eso atacan al feminismo. La realidad es que el feminismo lo que quiere es mejorar a todos y a todas. De manera distinta, porque somos igualmente distintos. Exactamente. Y de eso se trata la equidad también. Claro. Porque una cosa es la igualdad. Todos somos iguales. Y otra cosa son las necesidades. Exactamente. Ante la ley. Esa es la igualdad. Yo quiero recibir el mismo tratamiento que recibe un hombre, o que recibe una mujer indígena, o que recibe una mujer negra, o que recibe un hombre con una discapacidad. Todos somos iguales, pero la realidad es que dentro de esa igualdad también hay diversidad. Entonces, las mujeres, o por ejemplo una persona con discapacidad, para que pueda materializar esa igualdad ante la ley, hay que tener algunas medidas especiales para que pueda ejercer sus derechos en igualdad. Por ejemplo, hay que tener unas rampas para que esa persona con discapacidad pueda llegar. Eso no quiere decir que es que yo la estoy tratando, que no hay igualdad. No. Para que ella pueda ejercer esa igualdad, tengo que tener unas medidas. Ciertas condiciones. Exactamente, para que esa persona pueda ejercer esos derechos en igualdad. Y esas ciertas condiciones tienen que ver con la manera como vemos al otro, la manera como nos miramos entre unos y otros. Exactamente. Entonces el feminismo, en realidad, de lo que habla es de eso, es de que las mujeres empecemos a ser tratadas y vistas en pie de igualdad con los hombres. Eso no quiere decir que biológicamente yo soy idéntica a un hombre. No. Eso no es así. Nadie está hablando ni pretendemos eso. Bueno, hay otros temas. Claro. Podemos entrar en el tema de la diversidad sexual, de las personas trans, etcétera. Pero aún así, exactamente. La igualdad que estamos proponiendo es una igualdad de derechos. Y además hay un tema muy importante que es cómo las mujeres y lo femenino somos percibidas en el espacio público, o somos percibidas en la opinión pública. Eso es muy importante. Lo femenino, históricamente, esto no es de ahorita, esto tiene cientos de años. Hemos estado socialmente menos valoradas que lo masculino. O sea, siempre lo femenino ha estado asociado además a lo privado, porque históricamente las mujeres estaban en el espacio privado, en el espacio doméstico, se encargaban de los cuidados, se encargaban de la familia, de la crianza. Entonces las mujeres fueron alejándose del espacio público, que es lo que hoy en día se asocia con lo masculino. Entonces, a las mujeres se les asocia con lo delicado, con la educación, con el servicio, lo privado, con el servicio. Entonces, es importante también que desde los discursos y desde las percepciones que tenemos socialmente,
también veamos lo femenino y a las mujeres en igualdad. Quiere decir que, bueno, las mujeres también, no es que las mujeres estamos biológicamente inclinadas o no inclinadas a la política, por ejemplo, o a ser ingenieras. No, las mujeres tenemos biológicamente las mismas capacidades y queremos que social y políticamente seamos reconocidas también. Bien interesante esto que nos plantea Luisa y que creo que vamos a seguir depurando y profundizando más. Así que no se muevan del sitio donde están, que ya volvemos para seguir conversando con Luisa Kieslinger, especialista en todo lo que es el tema de derechos de mujeres, consultora y articulista. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, querida audiencia, aquí estamos, regresamos de vuelta con esta conversación tan interesante que tenemos aquí con querida Luisa Kieslinger. Luisa, antes de irnos conversabas tú acerca de, bueno, todo esto de lo que significa la igualdad de derechos, que es finalmente lo que nos planteamos. Es como bien interesante, a mi manera de ver, en un evento, un encuentro como este de la concertación feminista, donde la gente que vamos a estar allí, nos vamos a encontrar para ver y mirar en qué anda, en qué anda cada sector, cada persona que allí esté, cada grupo que allí esté representado. Me parece interesante precisarle a la audiencia, porque en este tiempo, en este momento país, un evento de esta naturaleza es muy estratégico y además para mí es muy importante, porque va a precisar, no podemos negar, y la audiencia que nos escucha, en todo este proceso de esta emergencia humanitaria compleja que hemos vivido, que estamos viviendo, las mujeres particularmente, los hombres también, pero las mujeres particularmente, las niñas, los niños, el impacto, allí el tema del género no se escapa. Entonces, el efecto ha sido muy duro y sigue siendo muy duro. La mayoría de los homicidios, no por la vía de la violencia psicosocial, sino por la vía de la violencia de género, son por supuesto mujeres y niñas. Y todo este uso. Entonces, me parecería interesante, Luisa, de cara a esta situación, ¿cuál sería como el mensaje, los mensajes de acercamiento para despertar un poco como no solo la sensibilidad, sino la disposición a darle el espacio a un evento de esta naturaleza? O sea, ¿qué cosas son insoslayables que no podemos olvidar acerca de lo que ha sido el impacto de esta crisis, de esto que estamos viviendo, concretamente en el caso de las mujeres y los niños y las niñas? Sí, yo creo que la emergencia humanitaria compleja en Venezuela tenemos que partir reconociendo que ha tenido un impacto diferenciado sobre la vida de mujeres, niñas y adolescentes. Eso no quiere decir que el resto de la población no haya sido afectado. Claro, desde luego que sí ha sido afectado. Duramente. Por supuesto que todos hemos sido afectados, pero hay que diferenciar que no es lo mismo la manera en que, por ejemplo, la escasez de toallas sanitarias o la falta de anticonceptivos impacta a hombres y mujeres. A los hombres no les impacta, pero a las mujeres sí. Entonces eso hay que mirarlo. También hay que decir que hay un peso desproporcionado sobre la vida de mujeres, niñas y adolescentes que llevan ellas de la emergencia humanitaria.
¿Por qué? Bueno, porque tradicionalmente todavía tenemos unos roles sociales que no han sido superados y generalmente las mujeres están asociadas a los cuidados, a lo doméstico, a ser madres, a ser proveedoras dentro del hogar, administradoras de los alimentos. Entonces, bueno, ¿quiénes hacían las colas cuando veíamos las colas por Caracas y por todo el país para comprar alimentos? Eran fundamentalmente mujeres. Sí. ¿Quiénes son las primeras que en esta circunstancia del país, sobre todo desde el punto de vista económico, quiénes son las primeras que están dejando sus puestos de trabajo o quiénes dejaban sus puestos de trabajo para hacer las colas? Las mujeres. ¿Quiénes son las cuidadoras en este minuto cuando hay niños y niñas que están dejando de ir al colegio? ¿Con quién se están quedando esos niños que no tienen qué comer? Las mujeres. Las mujeres están dejando sus puestos de trabajo para ir a trabajar en el sector informal, donde además ellas pueden combinar la labor de recibir algo de ingreso, bien sea con un teléfono o vendiendo algo en la calle o trabajando, haciendo algún tipo de trabajo informal, donde lo pueden combinar con el cuidado a sus niños y a sus niñas. O también tenemos que empezar a hablar de cómo han cambiado los roles a lo interno de las familias. Las mujeres son las que cuidan a las personas mayores, perdón, a las personas. Sabemos que hay personas que están siendo dadas de alta en centros de cuidado, bien sea de personas mayores o de personas con padecimientos o con condiciones psiquiátricas, se las están devolviendo a las familias. Ellas son las que están cuidando. Y están cuidando a aquellos niños y niñas que están siendo dejados atrás por la migración. Son las abuelas, las tías, las hermanas. Sí, es como que las mujeres, y eso es muy importante que lo tengamos claro, ¿no? Son efectos distintos, porque por ejemplo, miramos, escucharte me recuerda, me evoca, por ejemplo, lo que está pasando con el suicidio en este momento, ¿no? Y vemos como la mayoría de las personas que, por ejemplo, asisten, vienen a la consulta ya en el servicio de psicología que llevamos adelante, o la gente que tú tienes referencia, mayoritariamente son hombres porque han perdido inclusive esta identidad asignada desde que eran niños, ¿no? El hombre tiene que ser el proveedor del dinero y la mujer tiene que administrar ese dinero y los cuidados que ese dinero facilita. Frente a esta crisis, ahí hay un efecto distinto, ¿no? Frente a esta crisis que afecta también a los hombres, fíjate cómo entonces hay esta incidencia, mientras que las mujeres entonces padecen de cantidad, padecen perfectamente de angustia, de mucho estrés, de somatizaciones importantes y de una sobrecarga fundamental. Entonces hay como una diferenciación. Los hombres, y por favor la audiencia que tome estas palabras tal cual, los hombres muestran más signos, ¿verdad?, de suicidio, de ideas suicidas, de ideación suicida, y las mujeres muestran mucho más a ese nivel todo lo que es angustia, somatización, estrés, desespero, crisis de pánico, todas estas cosas. Ahí hay un efecto. Exactamente, sí. Bueno, y que también los movimientos migratorios, la migración, lo que está haciendo es como un cambio de roles al interno de las familias. Totalmente. Entonces también ahí hay una crisis, bueno, ya eso entra en un terreno de la psicología donde yo no entro, pero sí hay un tema de, bueno, ¿cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi rol aquí? ¿Qué hago yo? Yo soy proveedor o fui proveedora, ya no estoy siendo, me tengo que separar de mis hijos. O sea, ahí hay una serie de afectaciones que, bueno, que también hay que mirar y hay que entender. Pero volviendo al tema de las mujeres, yo creo que es importante explicar también que hay un impacto muy, muy duro y quizás el área donde más severo ha sido el impacto de la emergencia humanitaria en la vida de las mujeres, que es en la salud sexual y reproductiva, donde vemos que hay un aumento de la mortalidad materna, pero una mortalidad materna que está ocurriendo en un contexto donde los hospitales no tienen la capacidad de respuesta, en un contexto donde no hay métodos de planificación familiar, no hay anticonceptivos. Nosotros hicimos una medición que reseñamos en nuestro informe Mujeres al Límite, que fue publicado este año. Estupendo, sí, muy bueno además. Estuvo por aquí Magdimar hablando. Exacto, ahí pudimos ver
que en 4 ciudades importantes del país la escasez de métodos de planificación familiar a nivel de farmacias privadas es entre 80 y 85%. Estamos hablando de que Venezuela era un país donde las pastillas anticonceptivas se podían comprar en la farmacia de manera asequible, a costos que se podían pagar, pero además sin receta médica. Así era. Las mujeres podían ir a su médico, el médico les decía cuál era el anticonceptivo que mejor le iba a prestar e ir y comprarla. Hay países en los que se necesita receta médica para anticonceptivos, en Venezuela no. O sea, en Venezuela realmente la demanda estaba satisfecha, bien sea por la vía de las farmacias privadas o por el sector público. Esa realidad cambió. Entonces, las mujeres no pueden controlar su fertilidad, no pueden ejercer lo que las feministas llamamos la autonomía reproductiva, que no es otra cosa que decidir cuándo tener hijos, en qué momento, cuántos, y tener la información y los métodos para eso. Ese es un derecho que se nos está negando. Junto con además un marco normativo legal restrictivo en materia de aborto. Entonces, donde el aborto es permitido solamente cuando la vida de la mujer, de la parturienta, esté en riesgo. Y aún así no está normado, no hay protocolos, en fin, ahí hay una serie de situaciones. Al contrario, está asociado además a unas matrices de opinión muy destructivas. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, las mujeres están contra la pared, porque las mujeres también tenemos derecho a seguir ejerciendo nuestra sexualidad. Y en un contexto como el de Venezuela, las mujeres y las parejas se refugian en el acto sexual y no estamos viendo que no necesariamente toda relación sexual tiene que terminar en un embarazo. Es muy, muy triste y lamentable. Además que fíjate que eso alude a otra cosa. O sea, si tú bien lo dices, las parejas se pueden refugiar, las parejas, los hombres y las mujeres se podrían refugiar en ese encuentro. Pero si ese encuentro entonces ha de ocurrir con estos niveles de angustia, porque entonces no sé en qué momento del mes puedo estar en un momento peligroso y entonces el condón no lo conseguimos porque tampoco estaba fácil. Entonces, porque está muy costoso. Pues está muy costoso. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, el disfrute, lo que podría ayudar de alguna manera a compensar este estrés compartido de todos los días, tampoco funciona. Entonces, además, hay una cosa básica, ¿de qué disfrute y de qué placer estamos hablando? Entonces, pareciera que eso tampoco está negado para todo el mundo, ¿no? Exacto, porque entonces está esa espada de Damocles, que es el embarazo no deseado. Entonces estamos viendo un número de embarazos no deseados, las mujeres cada vez más niñas, cada vez más jóvenes, pero además en una circunstancia donde ellas no tienen opciones. Entonces, bueno, no es casualidad que estamos empezando a ver que hay mujeres que están cruzando la frontera para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, porque en Colombia mediante las 3 causales sí es permitido, pero además el estrés, en el caso de esas mujeres que tienen un embarazo no deseado, pero que desean continuar con ese embarazo, tienen la dificultad y la amenaza, el reto de enfrentarse a un sistema de salud que no les da ningún tipo de seguridad, todo tipo de riesgos para ellas, donde no pueden acceder a una atención prenatal adecuada, donde los hospitales no tienen luz, no tienen agua, no tienen insumos de limpieza, de higiene, para garantizar que aquello esté aseado y que cumpla con el estándar. Entonces, bueno, las mujeres también estamos viendo que están cruzando la frontera, bien sea hacia Brasil o hacia Colombia, para tener una atención pre- y postnatal, para tener a sus bebés en condiciones óptimas. De hecho, uno de los datos que nosotras citamos en Mujeres al Límite es que solamente en el segundo trimestre del año 2018, según cifras de Migración Colombia, 8.200 mujeres embarazadas venezolanas cruzaron la frontera hacia Colombia. De ellas, el 76% no había recibido atención prenatal. O sea, estas cifras son gravísimas porque habla de que las mujeres están desesperadas por recibir atención médica adecuada y por traer a sus bebés al mundo en condiciones óptimas. Humanas, mínimamente, por lo mínimo, ¿no? Sí, es tremendamente importante
detenernos en estos detalles, porque son los detalles que muchas veces son encubiertos, de alguna manera diluidos, ante todo este tema tan difícil que ha significado el asunto de la emergencia humanitaria compleja, pero que es muy importante ver. El tema de la prostitución, además, cualquiera que nos escuche diría, sí, la prostitución ha existido toda la vida, sí, está bien, pero no estamos hablando de eso, es la prostitución por hambre. Y no solamente de mujeres, que ya es bastante, Exacto. mujeres que tienen que darle de comer a sus niños, porque además de prostitutas son madres. Es la prostitución infantil de las niñas, que además son usadas para esto. Esto también hay cifras y hay situaciones muy difíciles en este sentido, Luisa. Sí, es muy Explotación sexual. El tema de explotación sexual, de comercio sexual, todas estas formas de violencia contra la mujer se ven exacerbadas por la emergencia humanitaria compleja. En un contexto donde el salario mínimo, con suerte llega a $1, dependiendo de la fluctuación de la divisa para el día que nos toque. Es correcto. Entonces, claro, están todos los incentivos para que las redes de explotación, por ejemplo, se activen, porque saben que la gente se vuelve, Magdimar León de Avesa siempre lo dice una frase que a mí me gusta mucho, que es que la gente se vuelve explotable, porque realmente las necesidades son tantas, que entonces al final... La oferta es... Claro, estas redes se activan porque saben que la gente está pasando necesidad. Entonces las redes de trata, las redes de explotación sexual están allí y terminan abusando de estas personas, de las necesidades de estas personas. Entonces, las violencias contra las mujeres también, vemos que la emergencia y la situación económica impone, unas realidades muy duras a lo interno, por ejemplo, de las familias, donde a veces la violencia se genera a partir de diferencias por el tema del manejo económico. ¿Quién maneja los recursos? ¿Quién come qué? ¿Quién come cuánto? La abuelita no va a comer, entonces, pero la abuelita es mi mamá, entonces puede haber unas situaciones muy, muy cargadas de, de emocionalidad, exactamente. De mucha incertidumbre. Que al final lo que generan es violencia, y esa violencia donde generalmente, por esa estructura, digamos, histórica de relaciones donde las mujeres y lo femenino es menos valorado, y esas relaciones de, digamos, sí, donde al final son las mujeres las que terminan llevando la peor parte. La peor parte. Fíjate, Luisa, que me también pienso y dime qué te parece. Y un efecto distinto es que, fíjate, pareciera natural dentro de este proceso, y por favor entendamos que cuando hablamos de natural no es nada natural, pero pareciera entonces que las mujeres, las niñas, ¿verdad? Entonces son susceptibles de ser prostituidas sexualmente, y como lo sabemos, por la comida, por llevar la comida a la casa, en fin, incluso por el mismo hecho de tener muchas veces que cuidar ellas a sus hermanitos, en fin, porque mamá sale a trabajar o mamá no está. Y los varones, en este caso, entonces son usados por estas redes también, pero para delinquir, para unirse a espacios donde entonces el manejo es otro. Ahí hay un efecto también distinto, claro, diferenciado, donde otra vez el género nos muestra que eso que tú decías tan hábilmente y tan sagazmente, esto es un tema de equidad, es un tema de derechos, y cómo esto nos afecta en la expresión de cómo vivimos lo que somos como mujeres y lo que somos como hombres, ¿sí? Sí, sin duda. Yo creo que es muy importante esto que tú señalas, porque a veces también hay se malinterpreta todo este tema de incorporar una perspectiva de género en las políticas públicas, por ejemplo, como que eso es solamente para ver a las mujeres. Sí, sin duda que queremos que las mujeres las vean, porque las mujeres hemos estado históricamente invisibilizadas por siglos. Tiempo, sin duda que sí, claro que sí, pero también es para ver los efectos diferenciados en mujeres y hombres, porque no podemos siempre tomar al hombre como un referente universal, pero es cierto también que
que hay circunstancias que tenemos que ver, en el caso de los hombres, por ejemplo, en actividades asociadas a lo doméstico, en actividades, en cosas que ellos pueden hacer o cosas que les están afectando. Tenemos que empezar a plantearnos todo el tema de las nuevas masculinidades. Totalmente. ¿Cómo quedan Padres los que se roles han de vuelto los padres y hombres? madres muchas veces Exacto. también. ¿Cómo estos roles de género también, en el caso de las mujeres ha cambiado, pero en el caso de los hombres también están cambiando a raíz de estas nuevas identidades, de estos nuevos roles de género en el caso de las mujeres? Entonces, es algo que tenemos que ver en conjunto. Por supuesto, el trabajo de muchas de nosotras, de las feministas, está orientado a visibilizar los logros de las mujeres, a lograr los espacios, pero también hay gente que está trabajando muy activamente en este tema de analizar las masculinidades, y es un tema necesario. Me parece interesantísimo. Yo no sé si la audiencia la está disfrutando tanto como nosotros, pero esto de hablar de las nuevas masculinidades y además del valor del que tenemos nosotras las mujeres no tiene desperdicio. Ya volvemos para que sigamos con esta rica conversación con nuestra querida Luisa Kislinger aquí en Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Bueno, querida audiencia, estamos aquí, como les contaba, conversando acerca de este tema tan interesante de las mujeres y todo lo que tiene que ver con la ciudadanía. La ciudadanía, esto que es esta cosa de la convivencia, el poder de alguna manera encontrarnos en igualdad de derechos, respetando necesidades y diferencias, ¿no? Y nos acompaña, como les decía, Luisa Kislinger, que es internacionalista y magíster en comunicación social. Luisa, desde este lugar que tú manejas, que es el mundo de la comunicación, sería muy interesante que nos ilustraras a todos cómo pescar mensajes y cómo de alguna manera no hacernos eco de mensajes que al final van a redundar en esto de separarnos y de oponernos y además de desconocer nuestra realidad como mujeres y nuestras diferencias legítimas y por supuesto de los hombres. Además, esto lo digo no porque sé de este trabajo tan bueno que has estado haciendo con todo lo que es la perspectiva de género al lado del periodismo, ¿sí? Entonces ahí me parecería utilísimo y maravilloso poderte escuchar también cómo hacer eso. Bueno, sí, ahí, y gracias por traer este tema a colación. Es un trabajo muy, muy gratificante, muy chévere que hemos venido haciendo en el marco del proyecto Por Nosotras, que es un proyecto que ha recibido financiamiento de la Unión Europea y que ha sido adelantado por ABESA y la organización Aliadas en Cadena, ¿no? Yo he trabajado desde el lado de ABESA como consultora, y a principios de año tuvimos la realización de este manual para la producción de contenido con perspectiva de género. Fue un manual que fue desarrollado por Gloria Carrasco, que es psicóloga también. Ella trabaja en media análisis y lo desarrolló para nosotras, y ha sido un manual muy exitoso porque lo que busca, lo que persigue es ayudar a los medios de comunicación a construir mensajes que sean libres de sexismo, que sus contenidos no
caigan en la reproducción de patrones que lo que hacen es invisibilizar y discriminar a las mujeres. Tal cual como cuando uno lee una noticia de un asesinato de una mujer, que entonces presuntamente estas palabras que sugieren como que hay cierta culpa, porque es culpa, ¿no? De la mujer. Eso sí, es la revictimización a través de los mensajes. O sea que, por ejemplo, ¿cuál es un caso paradigmático ahí? Es los crímenes pasionales. Vemos un marido que mata a la mujer, esa es la noticia. Podemos ver la nota escrita donde no se nombra a la mujer. Se dice todos los datos del agresor, cómo la mató, dónde la mató, y además se dice la mató porque... presuntamente estaba... porque la consiguió con otro hombre, o porque sospechó que estaba con otro hombre, o porque le revisó el celular. Entonces, cuando cuando desde los medios se habla de crimen pasional, en el fondo lo que se está haciendo la frase crimen pasional no es otra cosa que una estrategia de encubrimiento del agresor. El agresor. Que al final lo que está dando es una justificación de decir, bueno, pero qué pobrecito. El señor la mató porque, la encontró hurgándole el celular. Claro. Y ella no debe hacer eso, o la mató por celos. Hay que partir del hecho de que un asesinato es un asesinato. Un femicidio es un femicidio. No porque ella le estuviera robando, mirando el celular, justificaba que él la matara. O sea, no hay justificativo para un asesinato, no hay justificativo para un femicidio. Entonces, a la hora de reportar, además, hay que visibilizar a la víctima. Decir, bueno, esta persona se llamaba fulana de tal, era profesora, tenía 24 años, 25 años, lo que sea, porque generalmente también se tiende a invisibilizar a la víctima y de esa manera es nuevamente revictimizarla. O revelar detalles. Por ejemplo, en uno de los talleres que hicimos a partir del manual, poníamos como referencia, como para analizar cómo no caer en estos patrones de revictimización a través de las noticias. Bueno, la noticia habla de una muchacha que fue asesinada en Ecuador, no sé qué, pero entonces en el segundo párrafo dice que su familia había hablado con ella y que ella ya estaba en malos pasos. Entonces, sugieres es una valoración, claro, están introduciendo un elemento, un juicio de valor que no tiene nada que ver con el hecho de que la hayan matado. Y mucho menos con que eso no es justificable por ninguna vía. Exactamente, eso no es justificable. Entonces, es dar herramientas a las personas que trabajan en los medios de comunicación para que puedan producir contenidos que no refuercen esos patrones discriminatorios de las mujeres. Por ejemplo, el tema de la invisibilización es otra estrategia que se utiliza mucho. Podemos tener un grupo de expertos y expertas para, no sé, va a haber un panel de psicólogos o en psicología y la nota opta por reafirmar o realzar la participación de los psicólogos, pero no habla de las psicólogas que están allí o del aporte que han hecho a... no sé, al avance de tal teoría. Esa es una estrategia que también se ha utilizado por años desde los medios de comunicación, donde se invisibilizan los logros de las mujeres. Por ejemplo, las mujeres atletas, las mujeres deportistas no suelen salir reseñadas en los medios de comunicación. Y cuando son reseñadas, sus actividades generalmente se habla de ellas refiriéndose a su físico, si son bonitas, si están buenas, dicho en coloquial. Cosa cotidiana. Exacto, coloquialmente. Si están casadas, si no están casadas. Si tienen hijos, si no. Exactamente. O una cosa que vimos... O su condición sexual incluso. También. En las Olimpiadas de Río, yo participé en un monitor regional de medios. Se hizo un seguimiento a cómo los medios de comunicación estaban cubriendo las noticias de las mujeres deportistas en las Olimpiadas. Y una de las tendencias que vimos en esa oportunidad es que las mujeres atletas que son muy exitosas generalmente
se dice que esos logros son gracias a sus entrenadores. Entonces también hay una forma de descalificar otra vez. Exactamente. Nuevamente se está descalificando a la mujer. La mujer llegó allí por sus propios méritos, no llegó allí porque fuese bonita o porque desde luego que su entrenador tuvo algo que ver, pero no es solamente el entrenador. Claro, el entrenador no hace su solamente disposición, es su desempeño. Exactamente. Entonces, ese es un tema importante. Acá en Venezuela, por ejemplo, si tú abres los medios de comunicación, nosotros yo en el 2015 participé con Media Análisis, justamente se hizo el proyecto global de monitoreo de medios. Hicimos un seguimiento a los medios de comunicación durante 24 horas y allí no se mencionó nunca los logros de ninguna mujer atleta. Siempre se mencionan a los hombres y además las periodistas que cubren la fuente deportiva también, por ejemplo, no les son asignados los deportes más importantes, que son béisbol y fútbol en Venezuela. Claro, hay excepciones hoy en día y eso ha ido avanzando, pero en general, digamos que las mujeres periodistas o las mujeres que cubren la fuente deportiva, son la minoría, no se les da la oportunidad tampoco porque generalmente hay esa percepción de que las mujeres periodistas no van a entender los deportes. Entonces no les dan la oportunidad. O las mujeres atletas no van a captar audiencia. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, la final. Yo creo que eso cambió. La verdad que confieso que no le he dado seguimiento últimamente, pero antiguamente las finales de las grandes copas de tenis, la de los hombres se transmitía en horario estelar y la de las mujeres se transmitía más temprano, porque se consideraba que la audiencia era diferente, igual que los equipos de fútbol. El Mundial Femenino de Fútbol acaba de ocurrir. ¿Y cuánto nos enteramos de ello? Muy poco. Muy poco. Pero el Mundial de Fútbol masculino, ese sí recibe todos los patrocinios. Mueve el mundo. Exactamente. Mueve el mundo. Entonces ahí hay unas diferencias también desde los medios de comunicación que necesitamos visibilizar. Y hay una cosa interesante para puntualizar allí también, Luis, que es que un manual y un trabajo como este también sería necesario en otros espacios, ¿no? Claro, los periodistas comunican la noticia, comunican opinión, generan opinión, pero también te oigo y digo, bueno, mira, en la escuela, en todos los sitios en algún momento tendríamos que incorporar una posibilidad de poder trabajar. ¿Cómo se trabajan las diferencias legítimas entre hombres y mujeres y cómo es este asunto de la equidad? Ya volvemos, querida audiencia, para ir ya en nuestro último término del programa, para entonces despedir e invitar al encuentro de concertación feminista. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, estimada audiencia, ya en esta última parte del programa, quiero darle la palabra entonces definitivamente a Luisa para que nos hable del evento, la concertación feminista, donde se van a revisar muchas cosas de todo esto que hemos hablado aquí. ¿Dónde es? ¿Cuándo es? Invita a esta audiencia, vamos a despertar el interés en toda esta gente para que nos acompañen en ese evento. Sí, claro.
Bueno, la concertación feminista se va a realizar acá en Caracas, en los espacios del Foro 21, que queda en la Torre Letonia, en el piso 5, en la Castellana. Sí. Estaremos ahí los días 25, 26 y 27 de noviembre, que son lunes, martes y miércoles, perdón, de 8 a 5 de la tarde. ¿Cómo va a ser la dinámica de la concertación feminista? Ajá. Bueno, ahí vamos a tener a varias ponentes centrales, vamos a tener una serie de actividades paralelas, Ok. particularmente eso va a ser el martes y el miércoles, o sea, vamos a tener, por ejemplo, en el martes en la mañana y el miércoles en la mañana vamos a tener 2 bloques, un primer bloque de 8:30 a 10:30 y luego uno de 10:30 a 2:30, donde vamos a tener 4 actividades paralelas simultáneamente de Qué bien. distintas organizaciones. Tenemos más bien. de 20 organizaciones de mujeres participando, exactamente. ¿Cómo eso- se inscriben? ¿Cómo nos inscribimos? ¿Cómo? Sí, ya te voy a decir, voy a dar las redes sociales para que Perfecto. se apunten. Ok. Y quería decir también Ajá. que vamos a tener una galería de pendones. La galería de pendones va a ser muy interesante porque va a ser un espacio donde vamos a exhibir lo que se ha hecho desde el punto de vista de la investigación, Qué bien. desde una perspectiva feminista. Tenemos ahí tesis de grado, pero también tenemos, por ejemplo, experiencias sistematizadas de distintas organizaciones que han resumido su experiencia y la están exponiendo en esos pendones. Entonces, qué bien, eso qué bien. también va a estar ahí durante los 3 días. Ujú. Y vamos a tener una ponencia central el lunes en la mañana, donde vamos a tener a una invitada internacional, que es la mexicana Magdalena García. Ajá. Ella es economista, es experta en economía feminista, que, bueno, este va a ser el tema que va a ser como el hilo conductor de todo el evento, porque consideramos primero que es un tema poco conocido acá en Venezuela, pero que además es un tema que se relaciona muy bien con todo este tema migratorio, con la crisis económica acá en Venezuela, y también se relaciona con el tema de la violencia, porque la autonomía económica de las mujeres es un Sin factor duda, importante de tal. protección ante la violencia Bueno, contra la mujer. estupenda. Ahí estaremos. Eso es imperdible. Entonces ahí tenemos, pueden buscar el link para registrarse, donde Bien. está el formulario, en nuestras redes sociales, que son @nosotras_acción, ese es el Twitter, @abesa_ONG_VZLA de Venezuela, y @aliadas en cadena, eso es Twitter, y en Instagram @abesaong, @nosotras_acción y @aliadas en cadena. O pueden visitar el blog de Por Nosotras, que es por nosotras, _nosotras en la web. En la web. Lo pueden ver allí. Ahí también está el formulario para registrarse. Es un breve formulario que van a llenar para que nos den sus datos y para que puedan apuntarse para asistir al evento. Perfecto, estupendo. Además que es una oportunidad realmente imperdible que debemos aprovechar para poder conversar y para poder escuchar todos estos temas que tienen que ver con lo que significa ser mujeres y ser hombres en este momento de cambio y de transición que vive Venezuela. Gracias, Luisa, por acompañarnos. Te voy a invitar para que luego nos cuentes qué pasó con el evento. ¿Ok? Perfecto, un placer. Bueno, y así nos despedimos entonces hoy de ustedes, querida audiencia, no sin antes agradecer a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Carlos Lara en la producción del programa y a César Arteaga en los controles. Y a ustedes, querida audiencia, por recibirnos de vuelta en su espacio en esta pausa del día y, por supuesto, desearles buen provecho y feliz tarde. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM.